Mi señor me renovó una vez más sus favores. Me nombró jefe de todos los trabajos. Yo he establecido sólidamente el nombre del rey para siempre. No he buscado imitar lo que se había hecho antes. Hola, bienvenidos y bienvenidas un vídeo más al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de un importante personaje del Antiguo Egipto del que quizás no hayas oído hablar, y es Amenhotep, hijo de Apu. Amenhotep, hijo de Apu, fue este escriba, pero no un escriba cualquiera, sino un escriba que llegó a alcanzar las cotas más altas de poder en uno de los periodos más gloriosos y donde Egipto llegó a sus máximos, que es en pleno Reino Nuevo o Imperio Nuevo Egipcio, concretamente en época del faraón Amenhotep III. Las razones de por qué este personaje, este escriba, que llegó, como digo, a alcanzar una de las cotas más altas de poder, prácticamente como un visir sin ser visir, que por cierto, en tiempos de Amenhotep III tenemos un visir que a veces se confunde con él, que es Amenhotep Uy, cuya tumba está en el Asa Sif. El Asa Sif es esa maravillosa necrópolis que tiene unas tumbas súper interesantes, que está muy cerquita al lado del templo funerario de Hatshepsut, en Deir el-Bahari. Desde Asa Sif ves el templo de Hatshepsut y desde el templo ves el Asa Sif. Con lo cual yo os recomiendo, por supuesto, se puede ir andando, que no os perdáis muchas de las tumbas que hay en Asa Sif. Bien, pues Amenhotep Uy, que sí que fue visir en tiempos de Amenhotep III, además en la tumba pues trabaja una expedición española, pues Amenhotep, hijo de Apu, fue otro personaje, un personaje que sin ser visir llegó, como hemos dicho, a estas cotas de poder inusitadas, y uno de los elementos que nos hace ver el poder que alcanzó este hombre en tiempos de Amenhotep III, en pleno Imperio Nuevo, es que tuvo su propio templo funerario o de millones de años. Como hemos hablado otras veces, estos templos, como los propios egipcios lo llamaban, de millones de años, que me parece precioso y muy poético, un poco aludiendo a esa eternidad o casi eternidad. Estos templos, su función era la de adoración al rey ya difunto, es decir, el rey ya como Dios, porque ya había muerto. Estos templos funerarios, que iban aparte, una cosa estaba la tumba de los reyes, que en este Reino Nuevo pues vemos en el Valle de los Reyes, aunque luego muchas fueron reubicadas, por ejemplo en el tercer periodo intermedio. Luego normalmente tenían su templo funerario, ese templo donde luego se iría a adorarle ya como Dios, es decir, ese rey ya fallecido, pues un poco asimilado ya como Dios. En este West Bank de Luxor, en este lado occidental, en esta orilla de los muertos, junto con otras necrópolis, pues tenemos varios de estos templos. Pues por ejemplo el Rameseum, el templo funerario de Ramsés II, el de Hatshepsut, que es el Yeser Yeseru en Deir el-Bahari, ese esplendor de los esplendores, de Tutmosis III, etc. Bien, pues este personaje, Amenhotep, hijo de Apu, tuvo su propio templo funerario de millones de años, que solo los faraones lo tenían, con lo cual imaginaos el poder que llegó a tener este hombre, que por cierto, al igual que otros importantes personajes del Antiguo Egipto, fue divinizado después. Es decir, tenemos el caso, que hemos hablado otras veces, de Imhotep, ese genio, ese arquitecto de la primera pirámide escalonada, que al parecer fue arquitecto, médico, bueno, un sabio de la época, que ya bastantes siglos después, en baja época y luego en época tolemaica, se le llega a divinizar a Imhotep. Pues un poco Amenhotep, hijo de Apu, este personaje tan importante en el Reino Nuevo, Imhotep era del Reino Antiguo, también se le diviniza después. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto con esta maravillosa arqueóloga, egiptóloga francesa, que es Christiane de Roch-Noblecourt, que trabajó para la IFAO, el Instituto Francés de Arqueología Oriental, que por cierto, en un vídeo que hice hace tiempo de Deir el-Medina y de Bernard Bruyère, hablaba de ella y contaba una anécdota preciosa que les ocurrió, que si quieres escucharla, pues te la cuento luego en el vídeo. Y pues esta egiptóloga, Christiane de Roch-Noblecourt, aparece también aquí con una estatua de Amenhotep, hijo de Apu, y un poco estaba señalando como unas marcas que habían sido desgastadas por visitantes, por gente que había ido luego a su templo a visitarle. Probablemente este personaje que se le diviniza se le atribuían pues
pues no sé, pues condiciones un poco mágicas o especiales, por eso la gente quería visitar y tocar su estatua. Aquí estoy yo, esto es en el Museo de Luxor, esta estatua maravillosa de Amenhotep, hijo de Apu, se encuentra en el Museo de Luxor, que también siempre os recomiendo que vayáis. Esta egiptóloga, Christiane de Roche-Noblecourt, fue, pues, entre otras cosas, la primera mujer en entrar a Leifa. Os cuento también un poquito de ella en el vídeo que os decía, que está esa maravillosa anécdota de algo que descubre junto a Bernard Bruyère, ese arqueólogo tan interesante, a la vez una persona con una personalidad tan interesante y humilde a la vez, que estaba un poco alejada de este mundo de egos, etc. Pues hace un descubrimiento muy interesante que, como os decía, os lo cuento en ese vídeo. Christiane de Roche-Noblecourt, esta egiptóloga francesa que a mí me gusta mucho, pues también ha escrito varios libros, entre ellos uno bastante conocido que os sonará, que es este libro de Hatshepsut, la reina misteriosa. Vamos a ver un poquito el contexto histórico de este Amenhotep, hijo de Apu. Amenhotep III, este rey del Imperio Nuevo Egipcio, como hemos dicho, estamos en una de las épocas en las que Egipto llega a lo más arriba, pero aquí ya había empezado a surgir todo este conflicto entre el sacerdocio del dios Amón, Amón el oculto, ese dios tónico, ese dios principal del reino nuevo en Tebas, pues ese sacerdocio de Amón tan poderoso que ha ido escalando y cogiendo ese gran poder que atentaba un poco con el poder del propio faraón, empezaba ya a fraguarse aquí, empezaba ya a fraguarse con Amenhotep III, incluso con el padre de este, Tutmosis IV, es luego ya con el hijo de Amenhotep III, que es el famoso rey hereje Amenhotep IV, que cambia su nombre a Ajenatón, cuando esto ya va a llegar, esta revolución atonista, podríamos decir, atoniana a su límite, pero ya comienza un poco antes. Entonces este personaje, Amenhotep, hijo de Apu, que era un hombre de Amón, pues lo que parece es que quizás pudo interceder precisamente entre este sacerdocio de Amón y el faraón, y por eso quizás tuvo este poder. Hay muchas teorías también locas, desde que tuviese algún tipo de cualidad un poco, bueno, extravagante, que quizás le vieran como un ser especial, o que incluso hay gente que ha llegado a investigar si podría ser padre del propio Amenhotep III, cosa que evidentemente yo no creo que sea así, pero bueno, evidentemente va a ser imposible también de demostrarlo porque no está la momia de Amenhotep, hijo de Apu, y tampoco sé qué pensaría de esto Tutmosis IV, pero bueno, evidentemente ante un hecho de por qué un hombre, un escriba, llega a tener tantísimo poder, pues hay muchas teorías. Tenemos, por ejemplo, el caso de Senenmut, un poco antes, en tiempos de Hatshepsut, pero bueno, eso sí que parece bastante claro que entre Senenmut y Hatshepsut hubo una relación amorosa, afectiva, fue su amante, etc. Bueno, ahora se me acaba de ocurrir, igual también fueron amantes Amenhotep, hijo de Apu, y Amenhotep III, bueno, no lo sé. Evidentemente no se sabe, lo que sí que se sabe es que más tarde se le diviniza, que tiene su propio templo de millones de años o funerario, y que fue un hombre importantísimo en esta época, tan importante y tan decisiva, tan de cambio en la historia del antiguo Egipto, este Amenhotep, hijo de Apu. Bueno, cabe destacar también que en esta época de Amenhotep III, que como os he dicho, Egipto llega como a sus cotas más altas en esplendor, etc., sabemos que sí que es verdad que luego viene una epidemia, probablemente sea la peste, algo que asoló por completo a Egipto. Entonces probablemente entre estas luchas, entre el clero de Amón, entre un poco esta creación del atonismo, de este culto al dios Atón por encima de los demás, un poco para resolarizar la monarquía, y que en esta época en la que hay estas guerras entre dioses, no solamente entre los dioses, sino entre el clero y esta resolarización de la monarquía, pues que ocurriese esta peste, esta desolación, pues probablemente también sería como una época de crisis brutal, realmente es una época apasionante a nivel histórico. Luego sabemos que evidentemente por esta peste seguramente Amenhotep III y su esposa Tilly cambian el palacio al lado oeste, es decir, al lado de los muertos, donde están las necrópolis, los templos funerarios, probablemente para huir de esta peste, y que luego su hijo Amenhotep III, el famoso rey hereje que cambia su nombre a Ajenatón, junto a su esposa, gran esposa real Nefertiti, abandonan Tebas y se van a una ciudad en medio de la nada que es Telen Amarna.
bueno, Ajet Atón, el horizonte de Atón, quizás también en parte, quizás para huir de esta peste, de esta pandemia, pues que al parecer asoló bastante. También, como hemos comentado en algún otro vídeo, en esta época de crisis, que se va de lo más alto a esta crisis tan profunda, donde con Amenhotep IV Ajenatón vuelve este atonismo, es la proliferación de estatuas de la diosa Sekhmet. La diosa Sekhmet, esta diosa leonina, que es probable, esto sí, que en muchos museos o muchísimos, o por ejemplo en el propio Karnak, veamos muchísimas estatuas de esta diosa en concreto. Y es porque, bueno, no todas son de esta época, pero sí que muchísimas pertenecen a esta época a Amenhotep III, que probablemente y precisamente para combatir esta peste, esta epidemia, se hicieron muchísimas, pues como 700 estatuas de la diosa Sekhmet, en dos posiciones, de pie y sedente. Y evidentemente, pues me imagino lo que deberían de impresionar en esa época donde se estaba un poco de cambios, de pestes, de atonismo, de cambiar la capital, de lo más alto con el reino nuevo Amenhotep a de repente con Ajenatón y Nefertiti, con ese cambio y revolución que hubo también en el arte. O sea, es una época importantísima y decisiva en la historia del Antiguo Egipto. Y este hombre, pues sabemos que tuvo algún papel especial, desde luego, y que probablemente uno de ellos sí que fuera un poco quizás interceder como hombre de Amón entre este sacerdocio tan poderoso de Amón y el propio rey, Amenhotep III. Pues Amenhotep, hijo de Apu, tiene su propio templo funerario que estaba al lado, muy cerca del de Amenhotep III. En el Amenhotep III nos quedan solo esos famosos colosos de Memnon. Si visitáis Egipto, bueno, es uno de sus elementos más conocidos, esos colosos de Memnon, que realmente el nombre de Memnon se lo dan posteriormente los griegos. Realmente esos colosos sedentes son de Amenhotep III, y realmente eso era un poco la entrada al gran templo funerario, que debió ser algo completamente espectacular, y que es una pena que hoy solo queden esos dos colosos, y que probablemente al estar muy cerquita del Nilo y de esas tierras que se inundaban en la inundación, pues eso hizo un poco que se destruyera y que no nos haya llegado, una pena, pues la mayor parte, prácticamente de todo este templo funerario. Como hemos dicho, Amenhotep, hijo de Apu, este escriba que llegó a cotas tan altas, aún no sabemos muy bien el por qué. Quizás en un futuro aparezcan nuevas pistas para saber por qué este hombre fue tan importante y por qué se le divinizó después, como se le ha divinizado después, por ejemplo, Imhotep del Reino Antiguo. Bueno, luego también había otros personajes como Ahmose-Nefertari, la hija de Ajotep, que también se la diviniza un poco. Es también patrona de Deir el Medina, que normalmente se la pintaba de negro, en alusión a ese limo fértil que fertiliza el Nilo, etc. El noble príncipe, depositario del sello del rey del norte, el escriba real. He aquí que estoy entre los favoritos que practican la Ma'at. Soy justo, no actúo jamás con parcialidad y me guardo de frecuentar la compañía del malvado. No me aprovecho cuando alguno está en dificultad para encargarle trabajos bajo mi autoridad. No hay hombre que, siendo llamado a mi presencia, no sea escuchado por mí, aunque se explique muy ampliamente. No entro en relación con las personas que han actuado contra mí. Nunca presto atención a la mentira lanzada para quitar sus bienes a alguien. Mi mérito es la prueba de las cosas bien hechas en mi favor a los ojos de todos. El que me ha conocido deseará ser como yo a causa de la importancia de lo que me ha sucedido. Llegar a viejo es una prueba de que se ha sido justo. He alcanzado los 80 años, colmado de los favores cerca del rey, y cumpliré los 110. Teníamos que os leía un poco al principio esa estela, un poco de su biografía, donde nos dice que llegó a vivir 80 años, aunque él quería llegar a los 110, no sabemos hasta dónde llegaría. Fijaos que vivir eso en el Antiguo Egipto era una barbaridad. Bueno, tenemos algún caso, por ejemplo, de Ramsés II, que vivía unos 90, pero evidentemente en la mayor parte de la población, pues la esperanza de vida pues serían 35 o 40 años. Quizás la gente noble que podía vivir mejor un poquito más, pero desde luego 80 pues era algo extraño. Y este hombre, al parecer, pues vivió bastante. Gozó de muchísimos títulos, obviamente el de visir no, pero no le hizo ni falta. Y evidentemente, pues probablemente fue una de las manos derechas de Amenhotep III. También participó en su Hepsep. El Hepsep era esta
famosa fiesta que se hacía normalmente a los 30 años de reinado de un faraón, y era un poco para simbolizar esa renovación de la fuerza del rey. Pues bueno, no sabemos realmente por qué, si fue por motivos personales, por relaciones personales, si fue porque realmente fue considerado un hombre especial por algún motivo, quizás se le atribuyó algo especial, sí que tiempo después cuando se le diviniza, pues sí que era como la gente pues evidentemente peregrinaba pues a ver sus estatuas, etc. Pero bueno, pues no sabemos si realmente simplemente fue un hombre con un gran carisma, o a lo mejor fue una especie de rockstar de la época. Bueno, sabemos que a lo largo de la historia ha habido pues personajes que por su carisma, por alguna actitud quizás especial, han destacado sobre los otros y han sido pues queridos o adorados. Bueno, la cuestión es que no sabemos el por qué exactamente. Lo que sí sabemos es que este hombre tuvo una gran importancia en uno de los momentos más decisivos y más importantes de toda la historia del antiguo Egipto. Es este hombre Amenhotep, hijo de Apu. Así que ahora cuando veáis su estatua o sus estatuas en alguno de los museos en los que está, bueno, pues espero que os acordéis de él. Bueno, y con este interesante personaje me despido por hoy. Espero que os haya gustado. No olvides darle like, que es muy importante para que YouTube recomiende este vídeo. Suscribirte si no estás suscrito. Y nos vemos muy pronto con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.